Como suele ocurrir en todos los grandes conglomerados, a lo largo del tiempo, los servicios comienzan a quedar pequeños o francamente se ven saturados, y con ello, las consecuencias las paga el público. Eso ocurrió con el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Primero, ha sido una liviana impresionante para el aeropuerto de la Ciudad de México. Si hubieran creado Interjet y Volaris y los vuelos charter que se establecieron de Magni Charter, de Aeronova y los vuelos de otras compañías que desgraciadamente han desaparecido por la crisis, la inversión que se hizo en el aeropuerto de la Ciudad de México no hubiera servido absolutamente para nada. Y uno de esos problemas es la continua saturación creciente del aeropuerto de la Ciudad de México. Habían transcurrido ya varios años desde que movimos a la aviación general a Toluca, pero las aerolíneas seguían creciendo y había la necesidad de resolver ese incremento en la demanda de espacios, de servicios aeroportuarios, y para ello se necesitaba tomar varias medidas. Una de ellas era el fortalecimiento radical de la infraestructura en los aeropuertos alrededor de la Ciudad de México y de manera preponderante el aeropuerto de Toluca. El gobierno federal buscó la manera de desconcentrar el número tan grande de aviones y para ello, el entonces presidente, Carlos Salinas, designó al que en ese entonces era un pequeño aeropuerto en Toluca como la sede de la aviación general, es decir, lo que esté fuera del espacio de las aerolíneas comerciales. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a pesar de la gran inversión que se hizo y de la ampliación de las obras, está en la antesala de la saturación. Entonces, el aeropuerto de Toluca fue, para un complejo urbano tan enorme como es el de la Ciudad de México, fue un alivio enorme de grande. Esos casi 4 millones de pasajeros no hubieran podido crecer en el aeropuerto de la Ciudad de México. Interjet fue una de las aerolíneas pioneras de bajo costo en Toluca. Su presidente, Miguel Alemán Magnani, recuerda aquel inicio. Tenemos que reconocer que el factor más importante de operaciones en cuestión de aviación comercial es la Ciudad de México. Entonces había que buscar aeropuertos alternos a la Ciudad de México, que de alguna manera conectaran con la Ciudad de México. Toluca tenía unas características diferentes. Primero que nada, era un aeropuerto ya probado, con operaciones muy importantes en aviación privada. Ya tenía algún tipo de infraestructura que conectaba a la carretera con el aeropuerto y con la Ciudad de México. Era la mejor opción, la más cercana, pero la que tenía más futuro. De tal manera pues que eso hacía claro que la visión tenía que ser que dentro de los esfuerzos de fortalecimiento de todos los aeropuertos, de los otros 3 que les he comentado, Cuernavaca, Puebla y Querétaro, el aeropuerto de Toluca sin duda era el que tenía en el corto plazo, cuando menos, mayores posibilidades.